Hablando con amigos y nos encontramos, hacemos una entrevista a un médico veterano, el doctor Uriarte Otadui, con 102 años, y unos meses antes de fallecer nos concede una entrevista, y Juan, que está por aquí, nos comenta: me ha dicho el doctor Otadui que él cree que los antibióticos llegaron a Bilbao por la ría. Bueno, y yo hablo con mi médico de cabecera de pequeño, Líbano Zumalacárregui, y me dice: acompañé a mi padre médico al puerto de Santurce a comprar penicilina en el Habana, para ponérsela inmediatamente a un niño de Algorta con meningitis, y así salvó su vida. Efectivamente, ¿no? Cambió la vida de muchas personas, y hay muchas anécdotas según vamos surgiendo. Y he encontrado algunas fotos de aquella época. Aquí podríamos ver perfectamente uno de estos mercantes, lo que son las amuras de esos traveses de estos mercantes, en el muelle de Santurce, que atracaban en Santurce. Aquí podemos ver que este posiblemente sea el Covadonga o Guadalupe, efectivamente, ya un poquito más posterior. Y bueno, pues ¿qué barcos eran? Y esta información, esta que figura aquí abajo este es de mi amigo, ¿no? O sea, que tal cual literal de su página web, no quería ni moverlo, ¿no? El Habana fue un gran transatlántico, el más grande que se ha hecho, era el más grande de España en ese momento. Se construyó en la naval de Sestao en 1923, era de Alfonso XIII. O sea, claro, en la Primera República pues se tuvo que cambiar, la Segunda República se tuvo que cambiar a Habana, porque no era políticamente correcto. Entonces ese barco luego, evidentemente, fue muy conocido porque participó en llevar a los niños exiliados en la Guerra Civil Española. Antes de que llegasen aquí los nacionales, los italianos, pues el gobierno vasco organizó una expedición con los niños vascos a Francia, hacia el norte, y algunos hacia Inglaterra, otros hacia Francia, y algunos hacia Rusia, ¿no? Y este fue uno de los que participó, ¿no? Pero lo que no se sabe es que también tuvo esta otra cosa, que es la que vamos a contar luego, que fue uno de los barcos que vino con más antibióticos a nuestro país desde Estados Unidos, una vez terminada la guerra. El Magallanes es otro de los barcos transatlánticos, eran barcos de pasajeros que hacían esta ruta. Era una ruta del norte que iba desde aquí hasta el Caribe y daba la vuelta y volvía, pasando por Canarias. De aquí, vamos a decir que seguía la ruta de los Alíseos y volvía, por los Contralíseos de vuelta, ¿no? Y otro gran barco, en este caso construido en Cádiz, ¿no? Precisamente, ¿no? Barcos de la Compañía Transatlántica. Yo, estudiando un poquito la Compañía Transatlántica, bueno, me doy cuenta que es una gran compañía, y veía siempre con las referencias del libro que me decía Juan Carlos Díaz Madrid. Bueno, pues me tengo que poner en contacto. Y incluso le pedí una foto para publicarla en buena calidad, para publicarla en una buena revista, etc., ¿no? Es un gran especialista, luego hablaremos. En fin, otro gran mercante, y el Marqués de Comillas, ¿no? El Marqués de Comillas, que por aquí veo a Iñaki Sagasti, que tiene una experiencia personal, ¿no? de haber viajado en este barco a América. Y bueno, pues si funciona, vamos a ver si funciona. Es un pequeño vídeo de aquella época, muy interesante, en la Filmoteca Nacional, que se ha puesto en YouTube, y muestra un poco cómo era aquella época, ¿no? Aquellos mercantes que llevaban muchísimos emigrantes y exiliados a América. En este caso es una recepción cuando llegó a Cuba, y así eran un poco las llegadas a los puertos, ¿no? No me extraña que en ese puerto en el que no había ningún tipo de control, pues gente se aprovechase y hiciesen un poco de cambalache, de antibióticos por aquí, dinero por allá, medias de nylon, alguna radio o cualquier tipo de cosas en esas épocas de escasez, ¿no? Entonces, bueno, es un homenaje a Iñaki, especialmente. Y bueno, pues dura unos segundos y termina enseguida el vídeo. Pues estos tres buques eran los tres que hacían el recorrido durante toda la guerra
durante toda la guerra mundial, y eran los únicos, porque, a ver si esto, vale, porque, bueno, en Alien sabemos que la dimensión cambia cuando tu masa y ¿cómo se para esto? Ay, gracias, a ver si no se vuelve a poner el sol. Bueno, pues eran los 3 buques que conectaban España con América. Y en las Amuras, en la parte, veis que en el casco hay unas zonas donde ahí son las banderas de España. En la Segunda Guerra Mundial. Iban, el tráfico del Atlántico estaba lleno de submarinos alemanes preparados para darle al torpedo a todos los buques ingleses que pasaban por allí, o franceses, o lo que sea. Y levantaba las manos, que soy neutral, que soy neutral. Y bueno, así fue, permitió el paso, eran los 3 únicos barcos que estaban funcionando. Luego acabó la guerra y siguieron trabajando, y luego al final fueron sustituidos por algunos por el Guadalupe, el Covadonga, barcos ya más modernos, construidos efectivamente en la naval, en el Euskalduna en el año 53, y bueno, siguieron un poquito colaborando en ese intercambio, porque era una línea regular de transporte de personas, correo y bienes, ¿no?, de consumo. Y sobre todo para allí llevaban inmigrantes y para aquí traían algunas pocas cosas, porque no había muchos dineros para nada, para traer cosas, ¿no? Y bueno, llegamos a la Compañía Transatlántica y la Consignataria Pérez y Compañía. Bueno, la Consignataria Pérez y Compañía, que está en Santander, la sede central del Paseo Pereda, un sitio extraordinario, un edificio fantástico, pues ha sido la empresa que ha gestionado todos los tráficos de la Compañía Transatlántica a lo largo de muchísimos años, y ha tenido en sus almacenes, en la parte de abajo, vemos estas ventanitas, pues acumulado mucha información de cada uno de sus viajes. Tuvieron una inundación y se les mojó todo, ¿no? Y bueno, pues pensaron, pues vamos a hacer una limpieza y aprovechamos, ¿no?, ya sabes cómo es la gente, vamos a limpiar, hasta que uno levantó la mano de Álvaro, que es profesor de náutica en Cantabria, y este material quizá puede tener interés, vamos a donarlo a la Universidad de Cantabria. Y lo donaron a la biblioteca de la Universidad de Cantabria y lo han clasificado, y ha sido una gran cosa para muchísimas familias que han podido conocer cuándo su abuelo o su abuela fueron de aquí para allá, ¿no? Han escaneado todas las listas de pasajeros, etc. Y se generó, en cada uno de esos viajes se generó un paquetito como el que está arriba, con un lazo. Y en cada viaje se generó un paquete con la tripulación, el pasaje, los gastos, las declaraciones de aduanas. Y allí que fuimos Enrique y yo, a mancharnos las manos, abriendo de cada uno de estos paquetitos, 80 años encerrados ahí, a cal y canto, y a punto de ser destruidos en un vertedero, y nos encontramos con las declaraciones de aduanas, de las que esta en concreto es la primera que encontramos escrotomicina en el 47. Se empezó a comercializar en esos años, y estos fueron los primeros, ¿no? Y aquí vemos, nos han permitido conocer quiénes eran los importadores, quiénes eran los exportadores, cuántos kilos, etc., ¿no? Y hemos demostrado que ahí, bueno, en 41 de estos viajes, no me extraña que el doctor Líbano pues hubiese ido a Santurce a comprar, porque era habitual. Y además es que, como decía Julián, en la prensa local se avisaba, va a llegar en La Habana dentro de 2 días. Los médicos, farmacéuticos, a ver qué pillan. Una cosa es el tráfico legal de las aduanas y tal, de todo, pues el menudeo, ¿no?, que pueda haber en las zonas comunes, ¿no? Porque era legal comprar penicilina o streptomicina en las farmacias americanas. Compras por 5 y lo vendes por 25, ¿no? Y todo el mundo hacía negocio, ¿no? Bueno, además hemos encontrado material en 41 de los viajes entre el año 47 y el 55, venían directamente de Nueva York aquí. Los 3 barcos fundamentales fueron el Magallanes, el Marqués de Comillas y La Habana, luego se incorporó el Covadonga y el Guadalupe. Se trajeron legalmente más de 58.000 kilos, que aún así fueron pocos
por todo el problema que había de tuberculosis en toda España, ¿no? Y el destino de las embarcaciones sobre todo era Bilbao. Pero claro, lógicamente no se quedaba aquí. Bilbao luego por ferrocarril, autobuses, camiones o lo que sea se distribuía por, tenemos aviones, sabemos dónde, sabemos al doctor Andreu, a lo mejor os suena, otros laboratorios en Alicante, en Madrid, en Barcelona, etc. Pero entraron sobre todo por Bilbao, o sea que el doctor Otadui tenía razón, ¿no? Aquí tenemos la lista de exportadores, la lista de importadores y de repente pues, nos llama la atención enormemente una en concreto, Panquímica Farmacéutica. Y digo, ¿quiénes son estos de Panquímica? Porque el resto pues, importaba pues, 100 kilos, 20 kilos, pues que de repente Panquímica 14.000 kilos, 30.000 kilos, o sea, una brutalidad. ¿Quiénes son estos? Pues indagando, internet te dice, te encuentras un YouTube de este señor, te explican que está en el centro rodeado de sus hijos, que es la familia López Belmonte, que son farmacéuticos, hay una gran empresa farmacéutica, la más importante de España, que es Rovi. Decían, mi abuelo empezó esto cambiando naranjas y ajos y vino de sherry y vendiéndolo en Estados Unidos y con las divisas que el gobierno de Franco nos permitía, pues empezaron a importar antibióticos y hicieron muchísimo dinero. Y efectivamente, lo hemos comprobado acudiendo a los archivos del Archivo Histórico del BBVA, que llevan todas las actas del Banco Exterior de España, a los archivos del Banco de España en Madrid, etc., consultando los archivos del Instituto Español de Moneda Extranjera, y efectivamente hemos comprobado que les felicitaba a la empresa por las extraordinarias ventas que estaban haciendo en Estados Unidos, ¿no? A través de una filial del Banco Exterior de España. En definitiva, como esto era totalmente insostenible, porque no había divisas y se necesitaban muchos antibióticos, Franco, que en ese momento ya estaban saliendo de la autarquía, en este caso se dio cuenta de que bueno, pues es imposible vivir de una forma autárquica, aislado de todo el mundo, ¿no? Entonces habló, como los americanos hablaron un tema penicilina, hablaron con todos los farmacéuticos españoles y dijo, bueno, sacó una orden, digo, producir antibióticos en España va a ser obligatorio y primordial. O sea que os vais a asociar y vais a crear dos empresas para producir antibióticos a nivel nacional y rebajar lógicamente los costes. La primera fue la compañía española de penicilina y aquí se fusionaron intereses de Banco Urquijo, FAES y otras muchas empresas farmacéuticas en dos grandes consorcios, ¿no? Primero, envasaban los productos que venían de Estados Unidos con una patente, una patente, por eso la autarquía ya, una patente americana, y bueno, que permitía facilitar todo esto. Empezaban envasando, pero luego ya empezaron a producirlo. Y ya cuando empezaron a producirlo, pues lógicamente los viajes en barco, etcétera, pues fueron innecesarios, ¿no? Ya hemos sido nosotros los que hemos inundado antibióticos todo el resto del mundo, ¿no? Antibióticos fue la segunda de las empresas, que a su vez, en este caso tenían patentes de laboratorios Shelley, y bueno, pues todos recordaremos pues, la streptomicina, la tetraciclina, el britapen y todas esas cosas que nos han puesto bien en el filete, aquellos antibióticos que recordamos, sobre todo los que hemos tenido muchas bronquitis, joder, el doctor Líbano nos ha frito el culo de penicilinas y de streptomicinas, etc. Y bueno, pues ya hemos visto que a partir de esa época, afortunadamente, primero con la streptomicina, pero no fue suficiente. Había que añadir otros antibióticos, ¿no? que fueron poco a poco apareciendo. Porque es un microorganismo que genera resistencias. Necesitas combinar, igual que en el caso del VIH, hay que combinar varios antivíticos para que sea eficaz, porque genera resistencias. En este caso lo mismo. Entonces, cuando llegó ya la isoniazida, unos cuantos años después, pocos años después, se ve precisamente en esta gráfica de que desde la ABC del año 67, que ya refleja la mortalidad, empezó a bajar la mortalidad enormemente. También mejoró las condiciones de vida del país, lógicamente, el hambre, se hicieron casas con el tema sanitario, la higiene, etc., ¿no?
Pero los antibióticos tuvieron muchísima importancia. También la vacuna de la tuberculosis, ¿no? Y ahora, esta es una diapositiva muy reciente del gobierno vasco, en la que, a pesar de que tenemos terapéutica, a pesar de que han mejorado las cifras, a pesar de que hay vacunas, etc., hay una vacuna bastante eficaz, pues no hemos conseguido erradicarlo. Hemos bajado unas cifras realmente muy bajas, ¿no? Estas cifras, por supuesto, la línea está roja en el País Vasco, en África y en ciertas zonas de Asia está muchísimo más alta, ¿no? Parece que la epidemia se ha trasladado a lugares todavía más pobres, ¿no? O sea que es una enfermedad que se ha ligado siempre a la pobreza. Y bueno, pues ya para terminar, pues un agradecimiento pues a los compañeros con los que he tenido la suerte de poder estar, pues a la gente del Museo de Historia, la biblioteca, Luis, que está por aquí, a Álvaro de la Biblioteca de Cantabria, a los bibliotecarios de la Diputación Foral, a los archiveros del museo, del banco, de histórico, y sobre todo de las personas. Agradecer a las personas, al doctor Líbano, Uriarte, al doctor Candina, que por ahí me comentaba la anécdota que luego me comentará Vicente Mari. ¿Dónde está Vicente Mari? Bueno, está por ahí, ya me dirá. Carlos Peña Real, compañero historiador y capitán de la Marina Transatlántica Española, compañero de Transatlánticas Nieves, Jesús Vandaliso, catedrático de Economía en la Universidad de la Facultad de Económicas, Álvaro y sobre todo también a Teresa, no sé si ha llegado, pero bueno. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a poner el vídeo después. Ahora si quieres vamos a reflejar en el bar de abajo para charlar un rato. Seguro que hay preguntas. Bueno, a ver. Con la intimidez, como nos conocemos todos. Se abre el turno de preguntas. Pregunten ahora o callen para siempre. Oye. Alguien que levante la mano. Falta el micrófono, pero bueno, a mí de viva voz. Bueno, mi nombre es Camilo Álvarez, soy marino, he sido marino mercante y luego he desarrollado mi vida laboral en la Corte de León. Todo esto, vamos, para mí es maravilloso, es lo que más me gusta. Entonces, este señor Candina, creador de lo que ha sido luego esa empresa con la que he compartido yo, que han sido también estibadores, han sido han formado tripulaciones para los barcos. Yo era más de consumar, pero bueno, un tío mío navegó en un barco africano de Candinas. En fin, quiero felicitar por el trabajo tan bonito y tan exhaustivo que han hecho a los creadores, luego al señor Juan Carlos, porque yo leo todos los días el blog ese, que pone en mano y me parece una maravilla. Es una enciclopedia andante, además es una elegancia admirable. Y pues eso, quiero decir que me ha encantado todo esto. Pero hay un detalle, que es una simple anécdota, la combinación de farmacéutico y marino mercante, que me parece a mí sorprendente.
resulta que un amigo mío, de aquí de Bilbao, falleció su padre pues hace un par de años, y cuando veo la esquela, se llama Belecea, farmacéutico y capitán de la Marina Mercante. O sea que no es una cosa tan descabellada, tan extraña, ¿no? Entonces, pues como me llama muchísimo la atención, pues ¿no? Yo de Carmina es parte de mi vida durante años y años, pero no sabía yo nada de que el origen era de la farmacia, de Francia, etc. Entonces, para felicitarles por el buen trabajo que han hecho y que me han hecho muy feliz un ratito. ¡Bravo! Yo conozco algún caso de médico y capitán de la Marina Mercante. Farmacéutico y capitán de la Marina Mercante, no. Bien, es verdad que Antonio Candina no fue farmacéutico, trabajó en una farmacia para pagarse sus estudios de náutica. Pero, al menos que yo recuerde ahora, tampoco conozco ningún antecedente, que no digo que no los haya, pero yo no lo conozco, de que alguien trabajara en una farmacia para pagarse sus estudios de náutica. Pero conozco algún caso, recuerdo, lo he vivido cerca, de algún médico que ha sido capitán de la Marina Mercante, ¿no? Y que primero fue capitán de la Marina Mercante y luego fue médico. Del mismo modo que también tuve un amigo ya fallecido que fue capitán de la Marina Mercante y luego comandante de líneas aéreas, Alfonso García Bach, que murió en accidente de tráfico en Tenerife hace unos años, y fuimos grandes amigos, y al que conocí siendo alumno en el petrolero Albuera, mi padre de contramaestre, y luego lo conocí de piloto de aviación y comandante de Vinter en la época en la que yo trabajé en el grupo Iberia. O sea que, pero son casos atípicos, ¿no? Porque el marino mercante, por lo general, también es frecuente encontrar marinos mercantes abogados, ¿no? Que hayan estudiado la carrera de Derecho, se hayan especializado en Derecho Marítimo incluso, ¿no? Eso sí es más frecuente, pero farmacéuticos, médicos y demás son una garra. Más preguntas. Bueno, pues estaba por ahí Líbano. Elisa, cuéntanos un poco. Es nieta de Líbano, el doctor. Sí, cuéntanos un poco. Hija del doctor. Y hermana de Juan Antonio, José Antonio, con el que precisamente charlé, nuestro médico de cabecera. O sea, que vuestro padre. Aprovechando, con permiso, aprovechando que está aquí Iñaki Anasagasti, a quien conozco de mi época en el periódico de prensa. Yo trabajé en prensa muchos años en un periódico de Tenerife que se llama Diario de Avisos, e hice información nacional mucho tiempo, aparte de que fui jefe de la sección de economía, y esa relación con el Marqués de Comillas. Marqués de Comillas fue un barco muy vinculado con el puerto de Bilbao, como lo fue Transatlántica durante toda su existencia, ¿no? Y Bilbao fue puerto de cabecera con las líneas tanto de América del Norte, con Nueva York fundamentalmente, como con las líneas del Caribe, ¿no? Y en diferentes etapas y en función de los contratos con el Estado, Transatlántica cubrió una línea regular que se iniciaba en el puerto de Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, Tenerife, y luego seguía por Venezuela, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba, sur de Estados Unidos, subía a Nueva York y regresaba a Coruña y Bilbao. Como bien dijo el ponente Javier, en la historia de la construcción naval del País Vasco hay un astillero importantísimo. Estamos sobre la herencia de uno de los grandes astilleros del País Vasco, como fue Euskalduna, pero hay un astillero importante también que es la naval de Sestao. Y Transatlántica emprende en el año
XVI, un plan de nuevas construcciones que se retrasó en el tiempo por una serie de vicisitudes, que aquí sería prolijo de enumerar, cuyo primer exponente fue la construcción del Alfonso XIII, ¿no? Que bueno, fue un barco que sufrió numerosas vicisitudes durante su construcción, hasta su botadura, fue motivo de un incendio, siempre se ha argumentado si fue intencionado o no. Había un escenario de tensión laboral importante en aquella época entre las personas que trabajaban en la industria naval. Fue un barco importante de la historia transatlántica, nació vasco, nació en Bilbao, fue después reconvertido precisamente a la naval también tras un incendio ocurrido al finalizar la guerra civil en el 39, cuando se pretendía reconstruirlo, se produjo el incendio y al final pues toma esa denominación de Habana, que es un nombre provocado por la proclamación de la Segunda República el 14 de abril del 31, que no solo afectó a La Habana, sino a otros barcos que tenía la transatlántica y que también son parte importante de la historia del puerto de Bilbao. Y después la construcción ya durante la posguerra del Comadón y del Guadalupe, uno en Euskalduna y otro en la Naval, ¿no? Que fueron barcos que restablecieron la línea entre Bilbao y el puerto de Nueva York, de España. La compañía transatlántica española llegaba a Nueva York y llevó el viaje inaugural con ambos barcos, ¿no? Sí, pero eso es un tema para otro día. Muy bien, pues si me preguntan si alguno tiene el libro por aquí, que le tome la firmita, pues que lo traiga, probablemente le traemos la firma. Y luego si queréis podemos tomar algo en la parte de abajo, se ha preparado ahí en la esquina para charlar un rato. Se nos ha alargado un poco la hora, pero bueno.